Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Otero y soy el facilitador de la Red de Académicos por el Desarrollo Rural Mexicano. Hoy tenemos el gusto de presentar a Brenda Urbano Hernández con su ponencia titulada Hábitos y entornos alimentarios de la niñez cercana al cultivo intensivo de jitomate en Yerécuaro, Michoacán. Brenda Urbano es Yurecuaro. Yerécuaro, Es, ¿no? no, es Yurecuaro. Yurécuaro, perdón. Yurécuaro, Michoacán. Tienes razón. Brenda Urbano es investigadora postdoctoral CECITI, no estoy seguro cómo pronuncian estas siglas, pero ahorita lo defino, en el Centro de Estudios en Geografía Humana en el Colegio de Michoacán. Y CECITI, o como se pronuncia, significa Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y es en lo que se convirtió el antiguo CONACYT. Eh, Brenda investiga sobre consumo alimentario alternativo, problemáticas alimentarias y movimientos sociales por la alimentación. El comentarista de hoy, después de la presentación de Brenda, va a ser Heriberto Ruiz Tafoya, quien fue el ponente de la vez anterior, y él es investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en la unidad Juriquilla y del Instituto de Teoría y Dinámica Social en Japón. El moderador seré yo, Gerardo Otero, profesor emérito de Sociología y Estudios Internacionales en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Entonces, por ahí llegó alguien más, Héctor, que no te vemos, pero bueno, está bien. Por lo pronto hay que mantener los micrófonos, creo, cerrados y para que no haya ecos ni cosas por el estilo. Entonces, Brenda, adelante, por favor, unos 15, 20 minutitos. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Bueno, pues agradecerles primero, pues la invitación. ¿Ya ahí ven bien la presentación? Sí. Ya se ve. Bueno, solo que me voy a ir al principio. Bueno, muy bien. Sí, agradecerles la invitación. Estoy muy contenta de compartir pues este trabajo, este ejercicio que hemos hecho una colega y yo, en Yurecuaro, Michoacán. Em, Tanto ella como yo, Adriana García, que no se pudo conectar, este, pues hemos tenido algunas experiencias de investigación en Yurecuaro y bueno, decidimos juntar esfuerzos para hacer pues esta investigación en realidad es bastante sencilla, pero bueno, nos da algunas pistas sobre cómo están los entornos y los hábitos alimentarios de la niñez ahí en Yurecuaro. Me quedé pensando ahorita que veía la presentación en que me faltó incluir un mapa para ubicar a Yurecuaro, pero Yurecuaro es un municipio pequeño, agrícola, rural, en su mayoría, que está al norte del estado de Michoacán y colinda con Jalisco, muy cerca de Guanajuato también. No colinda, pero sí es muy cerca. Entonces, de Yurecuaro les estaré platicando. Y bueno, pues parte, digamos, como de lo que inspira o que nosotros estamos viendo al formular esta investigación, pues es este problema que presenciamos ya desde hace algunos años, que tienen que ver con la salud, con los trastornos alimentarios, con la oferta alimentaria que hay en estos tiempos y con la insuficiencia nutricional, porque si bien hay una amplia oferta alimentaria,
pues hay grandes problemas en el sistema alimentario y bueno, ahí nos estamos posicionando. Y bueno, pues quisimos acercarnos a la población infantil, para identificar de alguna manera, por un lado, con estos rangos de edades en los que ellos ya tienen parte de sus gustos definidos, pero no tienen total, control sobre lo que consumen o total decisión. Entonces decidimos acercarnos. Y bueno, pues tomando en cuenta que el 12% de la población infantil rural sufre insuficiencia nutricional, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de México del 2023. Entonces, observando parte de esta discordancia entre la producción de alimentos que hay en el país y la situación alimentaria de la población, no solo de la niñez, pues es que quisimos aproximarnos. Y bueno, esto también se enmarca en mi proyecto de estancia postdoctoral, que bueno, pues ya el antiguo CONACYT y ahora la CECITI pues están pidiendo que tengamos como esa incidencia. Entonces, pues bueno, yo decidí, digamos, como encuadrarla en el régimen alimentario corporativo en el que ya iremos ahondando y seguramente habrá discusión o comentarios al respecto. Y bueno, es en ese contexto, ¿no? También yo lo planteé como paisajes alimentarios, pero luego me di cuenta que es un poco más complejo el concepto, entonces lo dejé en entornos para tener, digamos, como este ejercicio un poco más a la mano y un poco más rápido. Y bueno, Yurecuaro es un lugar donde se produce jitomate para la exportación. Complementa pues la producción nacional, principalmente de los estados del norte. Entonces, bueno, pues 28% de la población total de Yurecuaro son niños, este, y niños en las edades que estamos estudiando. Y un antecedente interesante, del que nosotros también partimos, es que de aquí del parte del Centro de Estudios en Geografía se hizo una encuesta, un 2-3 por la niñez, en la que contemplaron el municipio de Yurécuaro, La Piedad, y Tanuato, que son tres municipios que están, que colindan entre sí, pero que son michoacanos los tres. Y bueno, ellos aplicaron encuestas en contextos educativos, aplicaron 67 y 6,5 de las niñas y niños pues no cenaron. La cena predominante fue leche con pan, el 5,5% no desayunaron y destacaron que el yogur era un alimento principal. Y eso también, bueno, la encuesta no es solo sobre alimentación, tenía que ver también como con la percepción de la felicidad y del bienestar de los niños. Pero bueno, nos arrojó este dato interesante. Y bueno, pues destacaron consumir alimentos a base de harina y de maíz, pero no mencionaron comer frutas y verduras. Y bueno, para el 8% de la niñez encuestada, de estos tres municipios, pues la felicidad en su vida se relaciona con alimentarse. Em, y bueno, parte de estos antecedentes que yo tenía de la investigación, pues bueno, es que mi compañera Adriana hizo su tesis de maestría sobre em, espacios de vida de los jornaleros migrantes, y algo que le llamó mucho la atención pues fue las condiciones de la niñez. Entonces, como que, bueno, ella ha desarrollado otros trabajos sobre la niñez jornalera, pero bueno, como que no había una aproximación acerca de su alimentación. Y también yo, más que pensar en solo la niñez jornalera, quise contrastar cómo el estar próximos al monocultivo de jitomate pues afecta de manera distinta a distintos grupos de niños.
Y bueno, lo que quisimos hacer fue un acercamiento a sus hábitos de alimentación, para identificar cuáles eran los productos que predominaban en su dieta, sus interacciones con alguna de las partes del sistema alimentario. Si bien, por ejemplo, los niños jornaleros tienen esta interacción directa porque en alguna ocasión les ha tocado acompañar a sus papás o les ha tocado trabajar en la cosecha de jitomate, de chile, de brócoli, de calabazas. Este, Hay otros niños pues que también tienen interacciones distintas y pues la idea era caracterizarlos. Entonces nosotros elegimos tres contextos distintos de los que ya les platicaré, pero parte de los hallazgos pues más interesantes y que quizá podían ser más esperados, pues es que la niñez jornalera que mantiene, digamos, más interacción con el cultivo intensivo de hortalizas, de alimentos, pues son los que presentan entornos alimentarios menos asequibles, comida menos variada y impacta en sus hábitos. Em, y bueno, lo que sucede en Yurecuaro es que desde los años 50 ya se cultivaba jitomate, pero bajo otros esquemas. Y en los años 60, 70, que aquí en el Bajío pues había ese auge de, pues, de la producción de granos, también Yurecuaro formaba parte, digamos, de esa dinámica. Pero para la década de los 90 esta producción ya se vuelve relevante, y no solo vino el jitomate, sino también vino acompañados de cebolla, chile, brócoli, y hasta la fecha pues lo siguen produciendo de manera intensiva, incluso pues ya en invernaderos, en ambientes controlados. Y también tuvo que ver que se favoreció la agricultura de riego porque ahí se instaló el distrito de riego y lo que trajo como consecuencia pues la atracción de mano de obra migrante proveniente de Michoacán, de Guanajuato y de Guerrero. Y pues son en su mayoría son indígenas. Entonces, pues bueno, esa dinámica se ha sostenido durante todos estos años, pero incluso pues algunos ya se han quedado a vivir en Yurecuaro. Y bueno, como les decía, mi investigación postdoctoral está enmarcada en el régimen alimentario corporativo, este, que es un concepto que fueron construyendo Philip McMichael y Harriet Friedman, pero hay muchísimos más autores, incluso pues con nuevas propuestas como la del propio Gerardo. Entonces, pues bueno, yo me empecé como a adentrar en esta propuesta y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho ver la manera en la que pues se establece esta crítica y este análisis sobre cómo se producen y se distribuyen los alimentos. Em, pues tan así que yo tenía otro tema de investigación en el doctorado y pues lo quise explorar más. Entonces, pues sigo en esa fase, ¿no? De exploración, de seguirlo pues poniendo en la práctica, de analizarlo, de mirar lo que estudio con esos ojos. Y bueno, pues uno de ellos también es Eric Holt Jiménez, que bueno, él dice que son estructuras globales gobernadas por reglas que manejan la producción y el consumo a escala mundial. Y pues como muchos de ustedes ya sabrán, pues tiene muchísimas más implicaciones, ¿no? Tanto a nivel internacional como local, donde, bueno, pues prima esta lógica de la acumulación, la desposesión, con el uso de tecnologías agrícolas, a veces, pues con procesos demasiado drásticos, violentos, y bueno, pues para la implementación de estrategias que les permiten, pues, obtener mayores rendimientos. Y bueno, en este contexto y en parte de estas contradicciones que implica, digamos, estar en este régimen, en Yurecuaro pues predomina el uso de pesticidas, de ambientes controlados, invernaderos, mano de obra
de familias jornaleras migrantes y de habitantes locales empobrecidos. Justamente yo visitaba ayer Yurecuaro porque ya estoy en trabajo de campo para otra investigación que ya solo se reduce a la población jornalera y veía por todos lados esta publicidad de fertilizantes, de agroquímicos, pero son paredes enteras, este, con esta publicidad, ¿no? Que, por ejemplo, pues yo he ido a otras zonas, agrícolas, por ejemplo, la zona aguacatera en Michoacán, y no predomina tanto esta publicidad. Entonces me pareció muy interesante porque cuando hice esta investigación hace unos 2 años, este, pues no veía tanto esta publicidad o no me tocó verlo tanto. Y bueno, pues para, digamos, como clasificar y aproximarnos a identificar cómo son estos entornos alimentarios de los niños, pues retomamos esta propuesta de Troncoso y otros autores, donde pues ellos definen que el entorno alimentario es el contexto físico, sociocultural, político y económico que mantiene estas interacciones con diversos procesos y escalas del sistema alimentario y que tienen que ver también con las decisiones sobre la compra, la preparación, el consumo de alimentos. Y bueno, parte de estas características que nosotros observamos, pues fue primero, pues la oferta disponible, qué posibilidades de acceso había, tanto que tienen que ver con el ingreso económico de sus familias, con el espacio construido, dónde se localizaban y los criterios de elección, ¿no? Que esto, pues bueno, ahí había o o pudimos encontrar, pues una interacción ahí muy interesante con lo que deciden los papás que están a cargo de su cuidado o los adultos que están a cargo de su cuidado y sus posibilidades de elección. Entonces, pues de acuerdo a esta propuesta de Troncoso, nosotros retomamos pues esta clasificación. Uno, el institucional, que tiene que ver con el lugar donde ellos estudian. Fuera de la casa, que es cuando llegan a comer en la calle, en algún puesto, en algún restaurante, alguna fonda. Los de abastecimiento, que ellos están muy bien enterados de dónde hacen las compras sus papás, o incluso ellos tienen a veces que hacer las compras. Y el doméstico, que se prepara en casa, cómo están organizadas las comidas, quién prepara, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos una muestra muy pequeñita, de cinco entrevistas por cada grupo. Entonces, la primera fue una escuela primaria federal que se llama Constitución de 1917 del turno vespertino, ubicada en el centro de Yurecuaro. La segunda, una telesecundaria estatal, José Rico Zúñiga, en el turno matutino, pero esta está en una comunidad, no está muy lejos de la zona urbana de Yurecuaro, que se llama el Tequesquite. Y la tercera, bueno, y que justo es una comunidad en la que sí hay sí hay presencia, digamos, como de hortalizas y de chiles y de jitomates, pero también predomina mucho el trigo y el frijol. Entonces es interesante ver también, pues, que ellos están como alejados de esta otra dinámica donde están los invernaderos. Y la tercera sería el albergue de jornaleros, agrícolas, que está en la llamada zona jornalera, que ya es la zona en donde están los invernaderos, donde están pues los campos de jitomate, etcétera. Y ahí, bueno, pues se articuló o se fue, digamos, como adecuando sobre la marcha. Una, pues que se estableció un albergue de jornaleros agrícolas por parte del gobierno del estado, pero también viviendas, algunas vecindades, algunas casas pequeñas o se rentan algunos cuartos en esta zona, porque es la que les queda más próxima al momento de ellos ir, bueno, a contactarse con el cuadrillero
para ser empleados. Y bueno, la idea es comparar pues estas circunstancias alimentarias de estos niños que habitan en un mismo municipio, pero que interactúan de manera distinta con el sistema alimentario. Bueno, y como les decía, pues también va sobre sus hábitos, ¿no? Primero, que pues la cena es como el horario que presenta mayor variación. Algunos entrevistados lo omitían, no cenaban, otros consumen, por ejemplo, alimentos ligeros que ellos se preparan, especialmente los de la secundaria, como puede ser café con leche, galletas, cereal, pues estos productos ultraprocesados que digamos como que les facilitan a ellos, no preparar. Y hay quienes vuelven a comer el guiso de la comida, que suele ser el caso de los chicos que van en el grupo vespertino, porque ellos comen hasta las 6 de la tarde. Entonces hay unos que solo hacen dos comidas al día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, que ya regresaron de la escuela. Y bueno, pues con los niños jornaleros, pues se vio que la participación directa con alguna parte del sistema alimentario, que es esta, la producción de jitomates, etcétera, no garantiza esa posibilidad para contar alimentos frescos y variados con la frecuencia adecuada para evitar la malnutrición. Em, un error que yo cometí a la hora de hacer las entrevistas fue no preguntarles, cómo se cocinaban los alimentos en casa. Y bueno, yo ya había visitado el albergue, pero nunca he entrado a uno de los cuartos del albergue. Y lo que sucede con ellos, pues es que no tienen refri, no tienen estufa. Yo había visto que no tenían estufa, que cocinan con leña. Pero entonces, pues los alimentos no se pueden, pues conservar, ¿no? Se les echan a perder, entonces todo el tiempo tienen que estar, comprando todos los días. Y lo otro es que también, a diferencia de otros sistemas de contratación y de trabajo, por ejemplo, que se puede ver en el aguacate, en la zona aguacatera de Michoacán, pues es que, por ejemplo, les pagan por semana. Acá no, acá es por jornal. Entonces, si un día no van a trabajar, pues ellos pierden. Entonces, ayer que hubo todo esta movilización campesina, pues ellos perdieron ese día de trabajo porque no se les contrató, ¿no? Fueron a ser contratados y les dijeron que ese día no iban a trabajar, entonces perdieron. Seguramente hoy también no fueron a trabajar. Y bueno, pues es parte de sus preocupaciones. Y bueno, pues vemos que hacen de 2 a 3 comidas al día. Había algunos que me decían, no, es que me comí un licuado a tal hora. Ah, no, sí, es que me comí un dulce. Pero como no todos me lo decían, no lo pude tomar como un factor comparativo, ¿no? Porque tampoco no fue una pregunta que incluimos en el cuestionario. Y bueno, en el entorno institucional que es en la escuela, pues los chicos manifestaron que les daban dinero para comprar comida, entre 30 y 50 pesos. Ahí en la escuela hay una cooperativa que vende sopa de arroz, vende guisados, vende taquitos y vende también productos, procesados y ultraprocesados. Este, mm, Algunos, ni siquiera tenían como alguna estrategia como de llevarse un lonche o algo así. Entonces entraban a la escuela y todo ese rato se la pasaban sin comer, porque a pesar de que llevaban dinero para la escuela, no le tenían confianza a la comida de ahí porque les había hecho daño, ¿no? Entonces, pues hay oferta, hay posibilidad de adquirirlo, pero no era salubre, ¿no? En algunos casos, ¿no? Para ellos, no todos, porque algunos me decían que sí compraban ahí en la cooperativa. Y en la comunidad del Tequesquite, pues a mí me pareció muy interesante porque les daban dinero para comprar ahí en la cooperativa, que de igual manera vendían guisados, pero también vendían golosinas. Decían algunos que se comían lo que les llevaba su mamá y luego se compraron un pulparindo
o alguna golosina. Y esto fue pues antes también de que Tres se... minutitos, Brenda. ¿Tres minutitos? Sí, Ay, le voy a correr. Bueno, entonces, sí. estos niños, pues, sí eran muy cuidados porque sus papás les llevaban, comida, ¿no? Y otra cosa interesante es que también parte de sus papás, algunos producían, frijol, por ejemplo, para el autoconsumo, ¿no? Una parte la vendían y otra la consumían. Eso me pareció muy interesante. Y bueno, pues lo que sucede en el albergue es muy distinto porque los papás trabajan muchas horas, a veces les dejan el desayuno, a veces no. Entonces, a veces les dan dinero y con eso se lo tienen que arreglar. Fuera de la casa, pues sí, la mayoría come fuera de casa. Lo interesante de esto es, por ejemplo, que los jornaleros, pues ellos sí compran y hay oferta alimentaria ahí en los alrededores, pero es un poco más costosa que en el centro. Entonces, pues sí está lejos y es complicado desplazarse hasta allá para obtener un mejor precio. Entonces, pues la mayoría están como que cautivos ahí. Luego había como una tienda también en el albergue, pero hace años la quitaron. Les fiaban, pero sí tenían ellos que estar, bueno, era un poco más costoso para ellos. Al final no he preguntado bien por qué la quitaron, pero alrededor del albergue sí hay oferta alimentaria. Y bueno, pues lo que vemos es que yo les pregunté dónde compraban, etcétera, pues la mayoría de las compras las hacen las mamás cada semana, a excepción de los jornaleros, que como les decía, es diario, y también parte de su abastecimiento viene a veces de lo que cosechan, pero no siempre lo cocinan, no necesariamente, sino que lo venden, especialmente cuando se trata de chiles. Pero por ejemplo, a veces sí cosechan chile poblano y pues se hacen huevo con rajas y sopa con rajas, etcétera, ¿no? O sea, le sacan mucho provecho a eso de lo que cosechan. Y bueno, como les decía, el rol predominante de las mujeres y que tiene que ver también con las labores de cuidado, em, hay un consumo de productos procesados normalizado en el que pues les llaman sopas normales, ¿no? A las sopas instantáneas. Este, y bueno, los niños migrantes tienen que resolver esas necesidades, alimentarias cocinando ellos mismos, ¿no? Me tocó el caso de algunas niñas que tienen que, pues desarrollar esas labores de cuidado para hermanos menores, adquiriendo pues la comida que puedan conseguir, cocinando o recalentando a veces lo que les deja la mamá. Y bueno, entre las necesidades alimentarias, pues los niños del albergue son los que tienen mayores adversidades. Los niños de la primaria y la secundaria dijeron quedarse satisfechos, pero los del albergue no, ¿no? Decían especialmente, pues que ellos querían leche, ¿no? Y me tocó en esa ocasión que les acaban de regalar una asociación de Guadalajara leche en polvo y decían que querían de esa leche en polvo. En realidad no sé qué contenido tenía la leche, si tenía muchos azúcares, etcétera, porque había sido en días pasados, pero bueno, ellos decían que querían probar más bien leche. Y lo otro, pues es que a algunos incluso hasta a veces les dolió el estómago del hambre. Y bueno, algunas consideraciones, para cerrar. Pues bueno, que se prioriza, ¿no? Que con estos cultivos, bueno, obtener las mayores ganancias a partir bueno, cerrar, como digamos, pues parte de esas cadenas de producción de alimentos, porque hay empacadoras también en Yurecuaro. La escasa intervención del Estado, con las familias jornaleras. Antes había muchos apoyos, ahorita ya no hay ninguno, no están recibiendo ningún apoyo. Y bueno, son cosas a las que ellos tienen que resolver, ¿no? Si el Estado no lo resuelve, ellos lo resuelven desde el cuidado. Y bueno, la necesidad de impulsar estas políticas, públicas pues que se centren más sobre todo como en este esquema productivo, ¿no? Que trae uno de estos problemas por visibilizar uno, ¿no?
y bueno, la importancia de los cuidados que tienen que ver con la alimentación y que es justo en lo que estoy ahorita. Y bueno, a mí me encanta esa canción que es popular, una canción de cuna que habla sobre el que tengas que dejar a tu hija, a tu hijo al cuidado de otra persona y que se prometa que se va a traer la comida, ¿no? Entonces, pues agradecerles. Muchas gracias, Brenda. Eh, Gracias. si quieres dejar de compartir, le vamos a dar la palabra entonces inmediatamente a Heriberto. Digo, sí, Sí, Heriberto, pero déjenme recordarles que Heriberto es investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Juriquilla, y del Instituto de Teoría y Dinámica Social de Japón. Entonces, adelante, Heriberto. sí, gracias, Gerardo, gracias, Brenda. Muy interesante tu trabajo. Te saludo también desde el Bajío, desde aquí de Juriquilla. Bueno, 5 minutos. Hay bastantes cosas que comentar. Nada más voy a dejar unas líneas que me despertaron, ¿no? No he leído todo tu trabajo, sí me interesa. Creo que el enfoque de los niños se me hace un tema increíble, importantísimo. Ojalá pudieras seguir un poco, explicarnos mejor metodológicamente cómo va. Cuando yo leí tu abstract y ahorita escuchándote, me llegó a la mente lo que yo he estado haciendo en estos años, estudiando entrevistas en los hogares, en este consumo alimenticio de las familias, y yo encontré mucha luz. Así, a lo mejor tú ya lo has leído, el de a un nivel ya más sociológico, antropológico, un libro de Meredith Abarca que decía Voices in the Kitchen, Voices in the Kitchen, que fue muy famoso y todavía es muy famoso, es muy bueno porque describen, o sea, identifica la voz de quien está dándote la información. Creo que aquí a mí no me quedó claro si era la voz de los niños o era la voz de los papás o están mezcladas. Yo creo que hay una muy buena oportunidad para posicionar tu estudio recuperando la voz de los niños, enfocarte a la voz de estos niños, adolescentes y crear estos estudios sociológicos, antropológicos ya desde la voz de los niños y claro que teniendo la triangulación con los padres o con los maestros o con el que vende, pero enfocarse en los niños son muchos estudios que yo no he visto y creo que sí va a ser bastante interesante, ¿no? Pero ya un plano más sociológico y antropológico. La otra cuestión que es haciendo un salto bien difícil que lo estás intentando es desde tratar de brincar de algo muy macro, meta del régimen alimentario neoliberal o el food regime de Michael, es algo muy macro meta, esas meta historias, querer encontrar desde ahí explicación, ¿no? Con lo que usas a Troncoso y desde ahí bajar. Ahí siento que todavía te falta trabajo, cómo hacer ese brinco desde lo macro, bajarte más. Eh, yo creo que con lo de esta parte de régimen, ahorita Gerardo puede decir más cosas, ¿no? Pero sí hay muchas salidas al riesgo alimentario con los pesticidas, con los agroquímicos, con la cadena del jitomate, de exportación, toda esa zona de explotación, el trabajo migrante. Creo que vas a poder entender muchas salidas para criticar o usar este régimen neoliberal alimentario, pero ya bajarte al consumo de los niños, creo que pueden ser estudios separados. Creo que se pueden separar ya lo que está pasando con el consumo en sí, desde un aspecto ya más local y más doméstico. Y ahí también tiene que haber otras posibilidades. Yo me acordé de los que yo estudiaba antes, seguramente los he estudiado, los de Bourdieu, de cuando hacía porque tú usas el término de hábito, pero hay que tener cuidado no queda claro si también hablas de hábitos de los niños o es hábitos de la familia y el comparativo entre los tres grupos. Lo que hace Bourdieu y que pues, a muchos nos gustó fue que él fue un comparativo entre clases, ¿no? Entre clases sociales. Sí logró trabajarlo sociológicamente para hacer esa distinción de esos. Él le llama hábitos, no necesariamente a lo que nosotros entendemos como hábito, pero sí es muy cuidadoso de distinguir lo que es una rutina, lo que es impuesta por el Estado, lo que es impuesta por la cultura, lo que es impuesta por la economía y lo que es de ellos, o sea, culturalmente, ¿no? Entonces, yo pensé en eso y un sentido más político de convertir este estudio en las implicaciones más de la economía política, más político, los de Sidney Mintz, no sé si has leído este de Tasting Food, Tasting Freedom, donde él lanza la hipótesis de que antes de las ideas revolucionarias de Robespierre o
los liberales franceses, los africanos que cocinaban en Haití, en Puerto Rico, en Jamaica, ya tenían aspectos de libertad en la forma de que ellos reprogramaban su propia cocina. Entonces, tanto puede ser para el trabajo de los migrantes o para los trabajos semiurbanos o los trabajos urbanos de consumo, ¿qué tanto ellos en sus prácticas están encontrando espacios de libertad que le enseñen a los niños, que estos adolescentes estén llevando en sus vidas y que tú hagas un estudio longitudinal en más años, darle seguimiento a esos grupos, darle seguimiento a esos niños y notar qué aspectos de su vida culinaria o de su práctica de cocinar, de comprar, de ser conscientes de la explotación de los campos migrantes, de ser conscientes de los pesticidas, de los daños a la salud, qué tanto eso se puede convertir en un incipiente de conexión política para otros tipos de movimientos. Entonces, yo creo que tienes muchísimas alternativas. Me gusta mucho que el estudio que hagan los grupos, creo que hay que trabajarlo bastante en muchas áreas, pero yo te felicito por estarlo haciendo. Creo que eso es lo más importante, que estás ahí y ojalá lo sigas avanzando y en otros eventos que tengamos podamos seguirlo platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Heriberto. ¿Podrías mostrarnos de nuevo el último libro que lo pasaste muy Sí, rápido, perdón, así es como el para de Sidney Mintz, Tasting Food, Tasting Freedom. Tasting Freedom? Ok. De Sidney Mintz, nada Sidney menos Mintz, que. perdón, lo pronuncié mal. Claro. Es el que escribió S- el del azúcar, Sí, sí, pero, sí, o pues sea, un Sidney clásico de Mintz, la el antropólogo de Nueva York, antropología. todos lo Sí, conocen. sí, Creo que sí. estos tres autores que he mencionado pues son lecturas clásicas. Sí, sí, Bourdieu, sí. el de Meredith Abarca y este de Mintz, ¿no? Muy bien. Pero puede ayudar a bajar, no quedarse en la discusión del régimen alimentario no liberal, sino darle mucha más riqueza al estudio de los niños, que casi no hay. Correcto. Gracias. No, muy interesante. Bueno, aquí tenemos varias gentes que yo creo que podrían comentar, ¿no? Como Pedro, Humberto, pues han hecho estudios, o sea, que tienen que ver, ¿no? Con esto de la agricultura de exportación. Entonces, pues invito o abro pues la palestra para preguntas o comentarios, ¿no? Y me gustaría tomar unos 2, 3 comentarios antes de volverle a dar la palabra a Brenda, ¿no? ¿Quién se avienta? ¿Puedo? Pedro. Gerardo, sí. Hola a todos, muy buenas Pedro y tardes. luego Cristina, dale. Perfecto. Bueno, Felicidades, Brenda. Me parece muy interesante el estudio que estás haciendo y como comenta Gerardo, esto se da mucho en todo lo que es la agroindustria. Acá en Jalisco, como tú sabes, también estamos mucho en esto, sobre todo acá, lo que le llaman las berries, el aguacate, que es lo que está pegándonos más. Y parte de lo que tú estás elaborando me llama muchísimo la atención cómo los niños son obviamente los más afectados y en la encuesta que comentabas por ahí, que ya no estoy tan seguro de si la habías hecho tú o es parte de lo que ya era la encuesta de un 2-3 que hubiera hecho a lo mejor alguien más, pero donde mencionas que el 6.5 de los niños mencionó que no cenaron y luego hubo otro 5.5 de niños que no desayunaron. Ojalá que no sean los mismos niños, porque si no, entonces es nada más una comida al día la que están haciendo y con todas las carencias que ya nos estuviste comentando, ¿no? Que tiene que ver con la nutrición y todo. Entonces, aquí siento un sesgo muy fuerte entre los niños que están en el albergue y los demás que también están en situación muy decadente, digamos, muy precaria, pero de todas maneras, estos niños del albergue están todavía peor, ¿no? Muy interesante y pues bueno, te felicito por eso y preguntarte también nada más si existe trabajo infantil en esta zona, que todavía agravaría más la situación, ¿no? En ese sentido. Así es que pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gerardo, yo quiero hacer un comentario, pero no sé si se vea. Sí, nomás que Cristina había levantado antes la mano, Antonieta, pero tú eres la Es que no sé siguiente. cómo se levanta la mano. No, bueno, pues ya la levantaste, te voy a anotar aquí, no te apures. Entonces, sigue Cristín, luego Antonieta y estoy viendo que Ofelia también quiere, ay, Kirsten. Bueno, ya tenemos, a ver, déjame apuntar, man. Antonieta, dale, Cristín. Una cosa muy breve, Brenda. Gracias por el trabajo, la investigación y la puntualidad de la información. Lo que a mí me interesaría saber es qué tan común
es esa plataforma que tú has analizado en el resto de México, al menos dentro de uno de los estados, ¿no? Es decir, es una cosa común, porque a mí me hizo recordar mucho trabajos muy interesantes sobre los Andes, sobre el mismo tema, ¿no? Y ahí las cifras son casi tan catastróficas como lo que tú presentas. Entonces, me gustaría empujarte un poco a la cosa más comparativa y más general, la cosa macro, ¿no? Que también estaba señalado por Heriberto. Gracias. Muy bien. Déjame nada más verificar. Tengo a Antonieta y luego creo que Ofelia, y no sé si Consuelo también habías levantado la mano, Consuelo. ¿No? Ah, ok. Y luego tendríamos a Kirsten entonces. Y luego Venga, Humberto. yo me tengo Sí. que retirar, realmente. Ah, Me gustaría hacer nada más, antes de hacerlo, tenía un compromiso, un pequeño comentario, si me dan la ok. oportunidad. Sí, Si sí, no, lo pongo en adelante. el chat. Sí, que hable él y luego hablo yo si quieren. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Brenda su trabajo y creo que pues hay muchas coincidencias con el que venimos realizando. Yo estuve involucrado en un proyecto con diversas disciplinas, tanto de salud como de ambiente, y lo que estudiamos es la presencia de plaguicidas en los niños. Y hicimos pruebas realmente de laboratorio durante 3 años para ver realmente en qué medida estaban presentes los plaguicidas en los niños y qué tipos de plaguicidas eran los que estaban presentes en cuanto a su toxicidad, ¿no? Bueno, realmente voy a poner en el chat un artículo reciente que hemos, ¿cómo se llama?, publicado precisamente sobre los hijos de jornaleros, ¿no? Para que ustedes lo puedan consultar. Lo que me gustaría señalar es que el tema de la infancia, el tema de generaciones, realmente tiene que tener un campo especial analítico como lo tiene el problema o la problemática del género. Es decir, Mm. tenemos que ver a los niños no como adultos pequeños, sino como un proceso realmente de pues formación, crecimiento y posteriormente ya involucramiento a la etapa adulta. Tenemos que pensar en los niños como algo realmente como entidades, seres humanos, realmente que están definiendo el futuro de la sociedad, ¿no? Y que están siendo afectados de una manera pues particular, muy diferente a la de los adultos. Por ejemplo, en el caso de los plaguicidas, podemos observar que los niños son los principales afectados por los plaguicidas, porque realmente están en un proceso de crecimiento, de formación de sus órganos, y los plaguicidas les afectan tanto en la parte física como neurocognitiva, ¿no? Tenemos que ver también la situación, como lo señala Brenda, de la alimentación, en donde los efectos de la alimentación son muchas veces permanentes realmente en su desarrollo neurocognitivo y en su desarrollo físico, ¿no? Entonces no es el momento de hacer así pero sí es como una invitación realmente a dar un campo realmente de atención y sobre todo un espacio analítico a la infancia y a las generaciones, a las relaciones generacionales, que creo que es tan importante como analizar también la problemática del género. E incluso en la infancia tenemos que distinguir también el género. No es la misma situación por la que pasan los niños como la que pasan las niñas. Y creo que ahí hay una diferencia muy marcada que va a determinar también su futuro, ¿no? En cuanto a diversos aspectos, el trabajo en la casa, pero también la alimentación, también la educación y también las oportunidades, digamos, que se les presentan a unos y a otros. Y bueno, con esto me disculpo, me retiro y muchas gracias a Brenda y a Gerardo por haber hecho posible este encuentro. Oye, pero no te nos Gracias. vayas sin subir al chat la liga de tu artículo, maestro, si puedes, ¿no? Sí, claro. Y muchas gracias por tus comentarios, yo creo que son tremendamente pertinentes, relevantes, ¿no? Por toda tu experiencia, pues, del estudio que comentas.
Entonces, mientras tú haces eso, le vamos a dar la palabra a Antonieta. Adelante, Bueno, Antonieta. muchas gracias. Ojalá y se vea porque, sí, a ver si Pues logran vemos tu verla. nombre. ¿Se Vemos tu ve, se ve nombre. el cuadro? ¿Estás compartiendo? Sí, sí, sí se ve. Bueno, bueno, estamos haciendo un proyecto, 5 instituciones para el CECIT, con Ofelia también. Una de las cosas que estoy explotando es la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. Y bueno, yo tengo una ayuda de por ser analfabeta funcional en rollos estos, pero sé lo que puedo pedir. Y yo creo que hay un mal cálculo sobre el éxito del salario mínimo para los trabajadores agrícolas, inclusive para medir la pobreza extrema, porque además son fuentes diferentes. Ustedes saben que la encuesta de ingreso-gasto de los hogares tiene 3 o 4 cuestionarios. Esto se ha tomado de hogares. Entonces, es escandaloso la proporción de trabajadores agropecuarios que solo comió una vez al día o dejó de comer todo el día. ¿Sí? Mm. Sí ha ido a la baja. 12, pero 12 entidades aumentó, entre ellas, por ejemplo, Baja California, que es una entidad donde hay que 80 y tantos mil jornaleros, ¿sí? Y si quieren, luego se los mando, aunque esto va a tener que ir en un documento que vamos a entregar al CECITI. Sí, sí, sería Es muy bueno que lo escandaloso la compartas. proporción Sí, o de sea que subió trabajadores. de 31, luego 13, luego 12, luego 35.9% en el 24 de gente que Imagínate, solo comió una vez en Baja California. Y o claro, dejó Baja de comer, California, o que dejó dejó de de comer. comer, ¿sí? Ah, ajá. Bueno, está difícil, pero a nivel nacional, aunque va a la baja, de todos Ujú. modos, 22%, estamos Es mucho, hablando de aproximadamente 3 millones con su familia, claro. No, ¿sí? es escandaloso. Sí, sí. Está escandaloso, efectivamente está escandaloso. Sonora, otra entidad que tiene este mercado de trabajo para los jornaleros, pasó del 29 al 33%. Wow. Sí, Veracruz bueno, tiene ocupación todo el año, Ajá. ¿sí? Y sigue siendo 22%. Ujú. Ese no se ve, Veracruz, no, o sea, necesitarías moverle ahí. Si Eh, quieren, subo al chat después este cuadro si lo quieren ver. sí, 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 Es estaría muy Lenig. bueno. No, pues sí, muy Este, importante. a Entonces, mí me esto es, parece que habría que replantearse el ujú, problema sobre el impacto que tiene el salario en las familias y luego el acceso, como señalaba esta joven Brenda, ¿verdad? El ujú, acceso de la población al alimento, porque además tienes que compran en las tiendas de raya que no han desaparecido, donde los precios muchísimo más altos y todavía deterioran más el, este, el consumo, ¿no? ujú. Bueno, nada más les quería A ver, enseñar esto porque yo creo que Antonieta, da antes de para que, una discusión diferente esto. sí, bueno, miren, Si aquí quieren, se los tenemos mando el cuadro. una combinación de lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? O sea, lo que nos presenta Antonieta, pues obviamente es la cuestión cuantitativa a nivel nacional. Y yo lo que le preguntaría es, o sea, si tu punto principal es de que a pesar de los aumentos del salario mínimo, tenemos este fenómeno, ¿ese sería tu punto principal, Antonieta? Sí. Yo probé en estudios de caso y del 2024 que el incremento del salario mínimo había intensificado la jornada de trabajo. Si antes les pedían 50 botes de pepino para pagarles, ahora si no cubrían 100 botes, no les pagaban el salario mínimo. Entonces, aunque hay un incremento
impresionante la proporción de los que reciben hasta un salario mínimo. También hay un aumento muy importante de los que reciben menos de un salario mínimo. Lo que pasa es que la ENOE lo suma, dice hasta un salario mínimo. Y eso pues se refleja en la comida. Claro, qué barbaridad. Pues está tremendo eso. Bueno, pasemos, ya tenemos poquito tiempo, pero nos quedan Ofelia y Kirsten. Ofelia. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, también agradecer a la presentación de su investigación de Brenda y también felicitarla porque pues es un reto hacer estudios comparativos. Entonces sí, se requiere un análisis más fino de esos retos. Bueno, yo tengo dos preguntas y un comentario. La primera pregunta es, no me quedó muy claro, 67 encuestas se aplicaron, pero ¿en qué momento se aplicó la encuesta? ¿En qué momento se aplicó la encuesta? Porque si, por ejemplo, la alimentación cambia, por ejemplo, cuando la niñez acompaña a la mamá o al papá a trabajar los campos de cultivo, si comen, por ejemplo, en los campos, o cómo se dan esos cambios en la alimentación. Porque, como decía hace un rato, Antonieta, estamos trabajando en este diagnóstico nacional, son 5 entidades, entre otras está Michoacán, y yo voy a hacer un comparativo entre lo que sucede, pero no es de alimentación, sino es condiciones de trabajo y de vida. De lo que sucede en berries de exportación, ¿no? Con jitomate de exportación en Yurécuaro, berries en Zamora y jacona y jitomate de exportación en Yurécuaro. Estaré pronto haciendo esa investigación. Entonces, las condiciones que nos comentas tú, distintas en los albergues, pues no solamente son más vulnerables, sino puede ser que sean cambiantes, cuando incluso, como insisto, la niñez va a trabajar, porque sí hay trabajo infantil. Bueno, y esas dos preguntas y el comentario, que coincide mucho con lo que recomendó Heriberto. Si estás planeando continuar la investigación sobre retribución social, quizás, pues hay mucha gente que ha aplicado ya talleres, por ejemplo, a la niñez, distintos, ¿no? Distintas poblaciones. Por ejemplo, yo estoy pensando en entrevistas y grupos focales en población purépecha, o sea, indígena, población migrante de otros estados y población local, como también para comparar. Pero para el caso de la niñez, estos talleres, por ejemplo, como te sugiere Heriberto, no solamente el régimen de alimentación corporativo, sino desde la mirada de la niñez, cómo reconstruir, por ejemplo, a través de dibujos, de fotografías. Hay mucha investigación que se ha hecho en torno a eso, y particularmente una que te recomiendo mucho de una tesina de maestría de aquí del Colegio Michoacán, de Cristian Hernández, me parece, apenas se acaba de titular, y él trabajó violencia en la niñez. Pero te recomiendo las estrategias investigativas que utilizó. Yo creo que sería uno, hay varios, ¿no? Hay varias investigaciones, pero una muy reciente sería esa. Pues muchísimas gracias, Brenda, y muchas gracias por esta oportunidad de comentar y escuchar tu trabajo de investigación. Muchas gracias, Ofelia. Pasamos a Kirsten. Y no te apures, Brenda, que por lo menos te vamos a dar unos 3 minutos para responder, ¿eh? O 5, aunque nos pasemos de la hora, ni Entonces modo. hablo. Sí. Entonces,
Ya, Kirsten, dale. ya. Primero aprovecho para decirte, Brenda, que es un tema muy, muy importante sobre la alimentación a los niños y te felicito por tomar ese tema. Algunas preguntas sobre la encuesta. Tiene 67 encuestas y eso comprende los tres grupos, los de primaria, los de secundaria y los jornaleros. Les estás preguntando los mismos preguntas. ¿Podías vaciar eso como cuadros ya estadísticos? ¿Lo has tratado o porque sería importante ver el número en cada categoría? También hacerlo por sexo, que ya se mencionó. Y, por ejemplo, dices, algunos niños llevan su lunch, otros niños reciben comida que va a llevar, que lleva a alguien en el recreo, que debe ser la mamá o alguna mujer, que es muy importante, ¿no? Ver que el sexo de los actores en esto con los niños. Hay diferencia en la comida que lleva la persona en el recreo o lo que llevan de la casa a ellos o lo que compran. Yo creo que ahí también sería importante. Y sobre los jornaleros, que son los niños que tienen más problemas, los niños jornaleros están aparte de los otros niños, o sea, no hay niños jornaleros que van a la escuela o se educan, o sea, no sé si se pueden, son aparte. Y, y, y también ver qué es lo que comen. No sé si tienes una lista qué come cada puesta. Gracias. Sí, muchas gracias, Kirsten. Bueno, miren, yo me dejé para el último, pero y ahorita te vamos. Quiero hacer un brevísimo comentario nada más sobre la cuestión esta de la terminología, ¿no? De si régimen alimentario empresarial o régimen alimentario neoliberal. Y yo creo que, bueno, para mí es muy importante porque, o sea, es una discusión con Philip Michael. Yo creo que él está nombrando el régimen en función de los actores principales o principales beneficiarios del régimen. Yo estoy nombrándolo en función de la política pública que está habilitando o posibilitando este régimen alimentario, ¿no? Entonces yo creo que la política pública neoliberal específicamente, o sea, es importante nombrarla porque al nombrarla creo que también se puede modificar, ¿no? O sea, o se pueden pedir que el Estado cambie de su tipo de intervención, ¿no? O sea, todos estos resultados que estamos viendo de la tremenda dependencia de México de la exportación de frutas y hortalizas, pues es parte del resultado de este régimen alimentario neoliberal, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la cuestión macro, ¿no? Y bueno, luego están todas las sugerencias que hace Heriberto de cómo bajar a los otros niveles, las sugerencias que hace Humberto de diferenciar entre hombres y mujeres, entre los niños, en fin, hay toda una serie de niveles de análisis, ¿no? Y cada nivel de análisis yo creo que requiere de sus propios conceptos. Ahora, ¿por qué? Bueno, además yo tengo un problema con la palabra corporativa, como se usa en este contexto, porque el corporativismo en México pues tiene toda una historia que se refiere a otras cosas, ¿no? O sea, el corporativismo del PRI, por ejemplo, ¿no? O sea, las organizaciones corporativistas de la CTM, la CNC, etcétera, etcétera. Pero acá a lo que realmente se refiere Harry Friedman y Philip McMichael es a el régimen empresarial. O sea, son las empresas las que están dominando este régimen, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí le dejo porque ya nos pasamos y necesitamos darle mínimo 3 minutitos a Brenda para que haga alguna respuesta.
Ay, Oye, tú gracias. escoge a quién le quieres responder, elimina las preguntas que no te hayan gustado, en fin, No. enfócate en lo que más te sirva. Bueno, pues primero agradecerles, porque, bueno, creo que enriquece mucho el trabajo en caso de que decida continuarlo. La verdad es que cuando lo estaba escribiendo, regresé de campo, dije, ¿por qué me puse a estudiar niños? Es muy difícil, este, porque hasta la manera de nombrarlos, ¿no? Que si les dices infancias, no es lo correcto, que si la niñez, etcétera. Entonces, desde ahí me encontré con un problema, pero pues es igual un tema muy sensible, ¿no? Ya lo decía Humberto, y ellos requieren igual su espacio para el estudio, ¿no? Como tal, y requieren de esa importancia. Bueno, entonces, voy con Humberto. Bueno, sí, en realidad sí, sí, los niños me respondieron todo, ¿no? Obviamente, pues pedí los permisos, etcétera. Y si ellos querían contestarme también. Y bueno, hubo algunos que no, otros que sí, y con eso trabajé. Sí, yo también siento que hay que hacer también un salto mortal a la hora de tratar como de conectarlo con esta propuesta del régimen alimentario corporativo que es tan grande. Este, y bueno, me encuentro en el camino, ¿no? A Bourdieu, pues no lo tomé en cuenta a pesar de que fue mi sensei para la tesis del doctorado. Ahorita lo dejé descansar, pero sin duda creo que pues sí, tiene grandes aportaciones, Heriberto, y no se me había ocurrido, fíjate, como ir observando a esta población a lo largo de los años, creo que sería bastante valioso. Este, mm, bueno, respondiendo a Pedro. em, Sí, pues sí hay trabajo infantil, ¿no? Y sigue siendo muy común. Incluso ayer me encontraba una niña y le decía, oye, ¿y no vas a trabajar? Le decía yo, ¿no acompañaste a tu mamá? ¿No fuiste a la escuela? Dice, no, porque me ponen a trabajar. Dice, y no me gusta trabajar. Le dije, ¿y te pagan? No, sí, sí me pagan. Es más usual que sean los niños a los que mandan a trabajar y que no van a la escuela. Este. Em, Ay, la pregunta de Cristina, no entendí una parte, sí, qué tan común es. No supe a ver si hay tiempo para que me aclare. Y bueno, pues esto de estos datos que nos muestra Antonieta, yo también estoy muy de acuerdo porque, o sea, no hay manera de que ellos mejoren su alimentación, pero también lo otro es las largas jornadas de trabajo a las que están expuestos, o sea, ellos regresan a las 7 de la noche y no quieren saber no sé, o sea, no sé qué prefieran atender, ¿no? Si realmente comer, dormir, atender a los hijos, apartar el agua para cocinar, para limpiar, etcétera. Este, y por supuesto que sí, o sea, no hay, siento, o sea, que también en ese sentido con lo del reformular el salario es muy complicado porque también subieron mucho de precio, o sea, no solo los alimentos, ¿no? Los otros productos, entonces no hay como esa manera de conseguir, como alcanzar a adquirir los productos. Em, bueno, quisiera aclarar algo. Lo de la encuesta 1, 2, 3 por la niñez, la hicieron por parte del Colegio de Michoacán, pero no la hice yo. O sea, es una encuesta que tomamos como referente. Se hizo en el 2022 y no se hizo en contextos agrícolas, se hizo en contextos escolares, de 3 municipios distintos. Pero bueno, o sea, nos sirvió como ese antecedente como para identificar algunas partes de las problemáticas y de si cambia la alimentación, de los niños.
Yo no les pregunté si cuando iban a comer, si cuando iban a trabajar ellos comían algo distinto. Lo que sí es que ellos tienen que hacer, les dan chance de hacer como 2 comidas a lo largo de la jornada. Para la primera suelen llevar lonche, pero o comprar algo antes de subirse al camión o a la camioneta, pero ya después va alguien a llevarles de comer. Entonces, me hace falta hacer ese seguimiento, que yo creo que lo voy a hacer ahora en este trabajo de campo que estoy explorando, porque, o sea, como que la otra cara de la investigación es esta parte, ¿no? La responsabilidad que recae sobre las mujeres para desarrollar, o para poder cumplir con esas labores de cuidado relativas a la alimentación, que, o sea, que a mí, o sea, como que más lo que me llamó la atención era los niños de la comunidad que estaban como más cuidados en cuanto a la alimentación, que les llevaban comida casera, etcétera, y los otros niños que pues no veían en todo el día a sus papás, jornaleros, etcétera. Entonces ahora dije, no, pues, o sea, como que las mamás jornaleras están, o sea, tienen como digamos ese problema, ¿no? De atender su trabajo, que es muchas horas, pero aparte, pues esto, ¿no? Que no es visible aparte este otro trabajo. Entonces, le voy a dar seguimiento y eh, bueno, sí, los niños jornaleros se supone que sí van a la escuela. Había maestros de CONAFE que iban en años anteriores, pero ya no sé si no los esté apoyando CONAFE, pero ellos tienen que ir a una primaria que está muy cerca. No siempre van, faltan mucho. Siempre que voy al albergue veo niños así que están faltando, ¿no? Que van de manera intermitente a la escuela y que también se van atrasando de grados escolares. Y bueno, sí, tengo esa tarea, Gerardo, de empezar como a ser más específica con los términos y justo, o sea, creo que tiene que ver también con esto que me decía Heriberto, ¿no? Que sea más funcional para poder analizar y no tener que dar ese salto mortal porque se refiere a cosas distintas. Este. Yo hice una tablita en el trabajo en extenso acerca de qué es lo que comen los niños para ser más específica y en qué contexto está cada uno. Ya no la pude mostrar porque no cabía en la presentación, pero bueno, con mucho gusto, después se las puedo compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Pues les invito a que se queden. Voy a detener la grabación, pero si gustan quedarse un rato a seguir platicando, pues quienes tengan tiempo, con mucho gusto, ¿no? Entonces voy a detener la grabación. Muchas gracias, Brenda. Y por cierto, les adelanto que el siguiente webinario vamos a tener como ponente a José Tenorio, y le vamos a pedir a Brenda que ahora a ella sea la comentarista, ¿no? Porque son temas todavía sobre alimentación en las escuelas, entonces son muy compatibles los temas. Así que si no te importa, Brenda, pues ahí te volvemos a ver en el próximo webinario, que ya está programado para el día 10 de diciembre, que es un miércoles, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Perdón, Entonces, eso ya, Gerardo. sí. Creo que habíamos comentado que era el 26 de noviembre. Sí, 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 tienes toda la razón. Qué bueno que me Sí, recuerdas. Sí, 26 de noviembre, claro, porque si no nos estaríamos saltando el mes de noviembre, porque ya tenemos otra para el 10 de diciembre. Entonces, el 26 de noviembre, efectivamente, es miércoles, etcétera, etcétera. Yo voy a estar en Monterrey y al día siguiente voy a estar regresando a Vancouver. Pero voy a tener buena conexión, según me dicen por ahí mis anfitriones, ¿no? Así que, pues nos vemos el 26 de noviembre, ¿no? Y ahorita detengo la grabación.